En este nuevo vídeo, que está recomendado para alumnos de cuarto de la ESO en adelante, vamos a ver cómo se resuelven problemas de observación simple. Estos problemas aparecen cuando únicamente tenemos una medición de ángulo, es decir, solamente conozco un ángulo y tenemos una observación de un dato de ángulo y de una medida. Como va a haber un triángulo rectángulo, pues conocemos dos de los elementos, el ángulo recto, el ángulo agudo y el otro lado. También puede ser que conozcamos dos lados y no conozcamos el ángulo, pero lo normal es encontrarnos un ángulo y un lado. El procedimiento de resolución pues es el siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar la situación mediante un triángulo rectángulo, porque este tipo de problemas debe estar enfocado a un triángulo rectángulo, si no serían otro tipo de problemas que se resolverán con otros procedimientos que se aprenderán en cursos superiores. Utilizando la tangente, normalmente es la tangente, o bien seno y coseno, calculamos el valor del dato pedido por el problema. Nos ceñiremos únicamente al dato que pide el problema. No es necesario calcular todos los lados y ángulos, sino únicamente aquellos que dan respuesta al problema. Como ejemplo, pues tenemos este que tenemos aquí. Un árbol proyecta una sombra de 8,5 metros cuando los rayos del sol forman un ángulo de 36 grados con el suelo. Calcula su altura. Pues bien, la situación sería la que vemos aquí. Tenemos que modelizarlo a través de un triángulo rectángulo. Pues el árbol sería esto, ¿vale? Proyecta una sombra de 8,5 metros, como podemos ver aquí, sería este lado. Suponemos obviamente que el árbol está recto, o sea, crece verticalmente. Y el ángulo que forman los rayos con el suelo, pues sería este de aquí, que como veis es 36. Ahora lo que nos tenemos que preguntar es qué razón trigonométrica del ángulo de 36 grados relaciona la altura h, que desconozco, con la sombra 8,5, que sí conozco. Obviamente, pues es la tangente. Por tanto, de este dibujo decimos que la tangente de 36 es h partido por 8,5. De aquí, el 8,5, como ya sabemos, pasa multiplicando y el resultado será 8,5 por la tangente de 36, o lo que es lo mismo, 6,1756 metros. Así que podemos decir que el árbol mide unos 6,18 metros. Vamos a ver ahora otros dos problemas para que nos quede claro y daremos unos cuantos conceptos que son bastante interesantes. Tenemos aquí en primer lugar este problema en el cual nos dice un árbol de 50 metros de alto proyecta una sombra de 60 metros de larga. Encontrar el ángulo de elevación del sol en ese momento. Pues bien, aquí aparece el concepto de ángulo de elevación, que vamos a ver qué es eso que significa. Lo remarco aquí, ángulo de elevación, ¿de acuerdo? Y ahora conforme vayamos resolviendo el problema, pues le pondremos situación. Bien, pues obviamente el suelo será esta línea recta, ¿de acuerdo? El árbol, pues obviamente suponemos que crece verticalmente, sería esto. Y la sombra, pues vamos a suponer que llega hasta por aquí más o menos. Por tanto, la situación sería esta. Como podéis ver, los datos son que el árbol mide 50 metros, la sombra son 60 metros, y entonces nos pide que calculemos el ángulo de elevación del sol. Aquí tenemos tres ángulos, el recto que vale 90, no es el que nos piden, este y este. ¿Cuál es el ángulo de elevación? Pues digamos que el ángulo de elevación es el ángulo que se forma desde la visual, que sería la línea recta en la que miramos, hacia arriba. Por tanto, el ángulo que yo busco sería este, ¿de acuerdo? Imaginémonos que aquí hay un observador, ¿de acuerdo? Y su línea recta de mirada sería esta. ¿Cuál es el ángulo de elevación? El de mirar hacia arriba, es decir, el que se forma entre la visual en línea recta y el desplazamiento que muevo la cabeza hacia arriba. En este caso, si yo estoy aquí, ¿de acuerdo? Mi visual está aquí y yo levanto la cabeza aquí, pues sería este ángulo, que obviamente es este mismo. Por tanto, el ángulo que tengo que calcular es ese. ¿Y qué razón trigonométrica relaciona el ángulo alfa con esos dos lados? Pues obviamente cateto opuesto y cateto contiguo es la tangente. Tangente de alfa es 50 partido por 60. De aquí el ángulo sabemos que es el arco tangente de 50 partido por 60. Y esto, haciéndolo en la calculadora, acordémonos que hay que usar paréntesis, porque si no, me hará la arcotangente de 50 y dividirá el resultado entre 60. Por tanto, decimos si tan, abro paréntesis, 50 partido 60, o 5 sextos si queréis. Le damos al igual y obtenemos como ángulo 39,8055. Lo anotamos aquí, 39,9055.
grados. Por tanto, ya tenemos la respuesta. Podemos decir el ángulo de elevación del Sol es 39,9055 grados. Y el problema estaría terminado porque no tenemos que calcular nada más, simplemente responder a la pregunta o preguntas que nos hace el problema. Y es esto simplemente. Vamos a ver otro problema en el cual vamos a dar otro concepto. Tenemos aquí este problema que dice: un dirigible que está volando a 800 metros de altura distingue un pueblo con un ángulo de depresión, este es el concepto que vamos a aprender, ángulo de depresión, de 12 grados. ¿A qué distancia del pueblo se halla? Pues vamos a dibujar la situación. Tenemos aquí el dirigible, lo vamos a dibujar así un poquito, ese sería el dirigible, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el suelo, aquí está el pueblo, lo voy a dibujar así con una casa, y entonces, esta altura son 800 metros, y está mirando el pueblo, ¿de acuerdo? Entonces yo sé que estos son 800 metros, ¿de acuerdo? El ángulo de depresión, que ahora veremos cuál es, sé que es de 12 grados, ¿vale? Y entonces nos pregunta que a qué distancia del pueblo se halla. Realmente nos está preguntando que calculemos este cateto. Es decir, a qué distancia del pueblo se halla. Obviamente la distancia no es esta, ¿de acuerdo? Porque la distancia es esta, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver el concepto de ángulo de depresión. Pues bien, imaginémonos que un señor está aquí y este es su visual en línea recta. ¿Cuál es el ángulo de depresión? Pues el ángulo que baja la cabeza cuando mira hacia abajo. Es decir, esto sería mi ángulo de depresión. ¿De acuerdo? Entonces, si ese es el ángulo de depresión, dibujando la visual del dirigible en línea recta, que sería esta, pues resulta que esto de aquí son 12 grados. Y si esos son 12 grados, como todo esto son 90 grados, pues restándole 90 menos 12, 78. Es decir, esto mide 78 grados. Por tanto, ya estamos en condiciones de averiguar la distancia desde el dirigible hasta el pueblo. Algunos podrían pensar, bueno, la distancia real es esta. Pues depende de cómo interpretemos el problema, ¿de acuerdo? Entonces, si interpretamos la distancia en línea recta, pues sería este. Si interpretamos la distancia desde su posición, pues sería el cateto X. Por tanto, vamos a suponer que es el cateto X lo que está pidiendo el problema, lo calculamos. ¿Cómo se haría? Pues para el ángulo de 78, ¿qué razón trigonométrica relaciona sus dos catetos? Pues obviamente la tangente. Diríamos, la tangente de 78 es su cateto opuesto que mide X entre 800. De aquí, X será 800 por la tangente de 78. Y entonces, haciéndolo en la calculadora, obtenemos 3763,7040 metros. Es decir, se encuentra a poco más de 3,5 kilómetros. El dirigible se encuentra a 3763,7040 metros desde su vertical. ¿De acuerdo? Es decir, desde aquí hasta el pueblo hay 3763,7040 metros. Bien, pues hasta aquí este problema. Hemos visto dos conceptos: ángulo de elevación, que es desde mi visual hacia arriba, ángulo de depresión, que es desde mi visual hacia abajo. Son dos conceptos que aparecen mucho en este tipo de problemas. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis entendido cómo se hacen estos problemas. Ceñíos siempre a calcular lo que se os pide, sin calcular nada más, porque no es necesario. Solamente se trata de responder a la pregunta o preguntas que formulen el problema. Y con esto, pues damos por finalizado este vídeo. Os espero en un siguiente, en el que seguiremos hablando sobre este tipo de conceptos.